tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra edición, la quinta edición del podcast The Journey, y en esta ocasión traemos a un explorador. Entonces, en este podcast siempre nos ha gustado traer deportistas, aventureros, y les habíamos prometido exploradores. Este es el primero que traemos. Estamos con Jerónimo Avilés Holguín. Jerónimo es un explorador del Instituto Americano Instituto de la Prehistoria de América. Instituto de la Prehistoria de América, correcto. Tienes ya 20 años en ese instituto. Hace espeleología, buceo en cavernas y ha encontrado un poco de toda esta serie de cosas de las que vamos a hablar en este podcast. Entonces, Jerónimo, es un gusto tenerte con nosotros. Igualmente, Oscar, gracias por invitarme. En efecto, así me llamo. Dirijo el Instituto Prehistoria de América. Es una asociación civil. Y también trabajo como investigador para el Museo del Desierto y para el Museo de la Prehistoria en Tulum. Y pues llevamos aquí en la zona desde el 89. Fenomenal. Y bueno, pues una cosa que siempre nos encanta hacer en este podcast es empezar con la historia. ¿Qué hizo que Jerónimo, de niño, se interesara por la espeleología y por la exploración y por las ciencias? Muy bien. El Jerónimo niño no conocía la espeleología. Se interesó primeramente en las aves y en lo que podía ver en la carretera de vacaciones de un destino al otro era observar aves, y eso creo que es lo que me fascinó, es los recuerdos más tempranos que tengo yo de tratar de identificar algo. y resulta que me encanta identificar, y ahí empezó en la observación de aves en la Ciudad de México. Y después, por horas del destino, porque quería ser yo buzo, llegué al Caribe en el año 89. Y a partir de que me convierto en buzo, ya traía yo un bagaje de fotógrafo, porque mi familia, entre educadores, biólogos y fotógrafos, pues fui su asistonto de varios tíos míos en fotografía. Entonces ya traía conocimiento de foto. Mi abuelo me heredó una cámara fotográfica subacuática, increíble, un fósil, realmente una de las primeras cámaras subacuáticas, una Nikonos 2, y ahí empecé a tomar fotos subacuáticas y a identificar todo lo que fotografiaba. Por lo tanto, estudiar biología marina, volviéndome un experto en todo lo que existe en un arrecife de coral, en donde llevábamos a los turistas y a los cuales yo también fotografiaba. Y la foto subacuática y el video subacuático me pagaron, el turismo me pagó mi carrera de fotógrafo subacuático. Es ahí donde agarro experiencia con miles de buceos, y ahí empiezo a estudiar biología marina, pero de una manera autodidacta. Y a partir de ahí veo un video de buceo en cuevas, pero no solo en buceo en cuevas. El buceo en cuevas me atraía, sí, porque era muy bonito y ya llevaba mucho tiempo buceando en el mar. Pero fue un video lo que disparó mi curiosidad, y no pude seguir sin ser buzo de cuevas. Y fue un video en donde un espeleólogo subacuático mostraba un hallazgo suyo, un esqueleto completo en una cueva subacuática en algún lugar de la península de Yucatán. No decía ni en dónde, ni ningún detalle. Pero el hecho de que ahí hubiesen restos humanos completos, todo el esqueleto en un contexto subacuático, pero cuando llegó el humano estaba seco, a mí me causó fascinación y mucha curiosidad. Entonces me dediqué a documentar este esqueleto. Y ese esqueleto es lo que hoy en día conocemos como la Señora de las Palmas, que está en los libros de texto de primaria de tercer grado en el estado de Quintana Roo, como la primera habitante de la península de Yucatán. Que sin duda la Señora de las Palmas fue un buceo complejo. O sea, sí. Me acuerdo perfecto de cuando era niño, y justo mi madre colaboró en hacer la parte de recibir a la Señora de las Palmas, que además fue esto un gran hito que pasó aquí en Quintana Roo, porque no se había encontrado algo así. De pronto encuentran esto en las cavernas. Bueno, hasta donde yo tengo entendido no se había encontrado algo así. Y cuando se encuentra, cambió todo. Sí, es algo muy interesante. Fue un momento muy importante. Había un montón de gente, un equipo muy grande de Lina. También estábamos los locales. Y si bien el explorador que la descubrió
lo hizo en los 90s y la colecta fue hasta el 2004. Es decir, pasaron 10 años desde que lo descubrió a que lo colectamos. De cualquier manera fue algo muy importante porque no se había estudiado formalmente y la publicación vino años después incluso, ¿no? La publicación científica. Con no solo la señora de las Palmas, sino otros 3 personajes que se sumaron al proyecto, los cuales reportamos nosotros. Y fueron la mujer de Najarón, o la Eva de Najarón, la señora de las Palmas, el hombre del templo y... ¿cuál era el otro? 3, y uno resultó ser no antiguo, que también más es una moderno, súper interesante porque es una anécdota muy, muy particular. Si quieres seguimos hablando y ya si nos queda tiempo hablamos de este personaje esqueletizado en un cenote que resultó ser no prehistórico ni prehispánico. O sea, mucho más moderno que eso. Sí, reciente. Ok, bueno, pero... Un caso forense. Ok. De hecho, vamos a... Empezaste siendo guía de buceo. Y sí. Con eso empezaste a costear tu carrera de fotografía. Y luego la carrera de fotografía te ayudó en la parte documental de todas estas cosas que tenemos en la mesa y todo eso. Y lo que te trajo a ti a la caverna fue justamente un video. ¿Cuál fue tu primera inmersión en caverna? Mi primera inmersión en caverna... ¿Recuerdas qué cenote fue? Sí, perfectamente. Hoy día se llama cenote Jardín del Edén. Jardín del Edén, hermoso, por cierto. Sí, y lo acababan de explorar. No había ninguna plataforma de cemento, no había nada. La gente no saltaba desde el árbol. No había gente. No había gente. Los únicos que iban a esos lugares eran los buzos de cueva. O sea, no se snorkeleaban, no se acostumbraba a snorkelear en esos sitios. Hasta ya pasados muchos años. Te estoy hablando del año de 1995. Ahí hice mi primer buceo en caverna con Steve Gerard, que después se volvió mi instructor de cuevas. Y después de ir al Jardín del Edén, fuimos a uno que se llama Taj Mahal. Claro, también hermoso. También hermoso. Y luego resultó ese sitio aportar evidencia muy importante paleontológica y arqueológica, en forma de restos fósiles de una llama extinta, que su extinción está fechada alrededor de los 13.000 años. Y lo interesante del asunto, aparte de que es una especie extinta en esta área, que no se sabía que existían, etc., muestra probables cortes o marcas de corte por utensilio lítico. Te he traído una lítica aquí, por cierto. Muy antigua, una réplica de... ¿Este es de punta de flecha? No, ese sería una navaja. Una navajita. Sí, un objeto cortante. Una lítica. Con uno de esos, o con algo similar a, en este caso, esta paleollama, probablemente los humanos le hicieron las marcas de corte por utensilio lítico. Entonces es un sitio muy, muy interesante porque arroja mucha información, una especie extinta en el área que no se tenía registro, y contacto con el ser humano. Entonces tienes también ahí el registro o la presencia del ser humano en las formas de marcas de corte y también en carbón, porque hay carbón asociado. Todo lo que vamos a platicar sale de una cueva subacuática. Las cuevas, aparte de estar subacuáticas o inundadas, perdón, en su momento, en el momento prehistórico del que vamos a hablar, estaban secas. Entonces los humanos podían hacer fuego en su interior. Por eso podemos encontrar, o esa es la explicación de algunos de los carbones que encontramos en las cuevas subacuáticas. Hay carbones culturales que son el resultado de fuegos hechos por el ser humano para ver, porque están completamente oscuras, o sea, tiene todo el sentido de que hacían fuego en las cuevas, y también para cocinar sus alimentos. Pero hay otro carbón que ha sido arrastrado por las lluvias y es el resultado de incendios forestales en el exterior. Pero se nota la diferencia. El carbón natural son unas cantidades incalculables, metros y metros cuadrados de carbón por profundidades desconocidas, y el carbón cultural está muy aislado y se ve que ardió ahí, porque hay ceniza y también porque hemos detectado en algunos hollín. Claro, arriba. Exactamente, arriba de él, lo que fue una fogata o un fuego. ¿Cuál fue la primera exploración en la que tú participaste para ayudar a documentar algo o
encontrar algo? Bien, pues una vez que vi este documental, me propuse hacer un documental en español para mexicanos, porque este documental fue en inglés y para público de habla inglesa en Estados Unidos, en Canadá, qué sé yo. Aquí nunca lo transmitieron hasta mucho tiempo después de que yo lo vi. Yo lo vi gracias a un regalo de un amigo de un VHS que grabó en su casa en Chicago, John Dinhart, que en paz descanse. Gracias a él conocí a lo que hoy llamamos a la Señora de las Palmas. Pero después Steve Gerard fue el que me guió al lugar, fue mi instructor de cuevas. El caso es que el primer buceo en donde grabé a estos esqueletos o a la Señora de las Palmas fue en el año de 1998. Yo tomé mi curso en el 97, a finales del 97, y al año siguiente, a inicios, grabé al esqueleto de la Señora de las Palmas y después al Hombre del Templo y a este otro personaje al que no era antiguo, y a la Eva de Najarón, que resultó hasta la fecha ser el más antiguo. Ahora, en el 98 empiezas a grabar, o empiezas ya con la parte más documental de todos esos descubrimientos, y en el 2000 se funda el Instituto de la Prehistoria. No, lo que pasó aquí fue que ya documenté los esqueletos, 4. Yo pensé que era 1, el que vi en el video, pero resultaron ser 4. Entonces documenté 4 y ya tenía yo mi contenido para mi documental en español para los mexicanos de los esqueletos prehistóricos en las cuevas subacuáticas de Quintana Roo. Solo me faltaba información científica. Yo no era científico. Hoy día sí. Me he especializado en la evidencia que existe en el área. Arqueología náutica, arqueología maya y paleontología y paleoantropología. Pero en ese momento no sabía absolutamente nada al respecto, entonces necesitaba yo respaldo científico para mi documental. No podía decir yo nada más, oye, miren, encontramos unos huesos, quién sabe qué antigüedad tengan. Bueno, fui y me refirieron a la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ahí es donde conocí a Pilar Luna, quien me invita a capacitarme en arqueología náutica, en cursos que organiza la subdirección y con los cuales capacita a sus investigadores y a invitados, como yo, por ejemplo, y otros, en su momento, 3 o 4 instructores de buceo, también de aquí de la zona, que estaban activos en la cuestión arqueológica o incluso documental. El caso es que nos entrenan y a algunos de nosotros nos contratan. Y esta relación laboral con la Subdirección de Arqueología Subacuática de Lina duró 7 años para mí, seguido, en los cuales logramos registrar arriba de 300 sitios subacuáticos arqueológicos en mar, en el estado de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, y en aguas continentales o ríos, lagunas, cenotes, cuevas inundadas. Otros 40 sitios en los estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Fantástico, un trabajo fascinante, increíble. Y de ahí surgen mis especialidades. Después me intereso más en la osteología y empiezan a surgir otros reportes, otras denuncias por parte de otros espeleobuzos. Y así vamos haciendo un catálogo, un atlas. El proyecto se llamaba Atlas Arqueológico de la Península de Yucatán. Y es así como me introduzco al mundo de la arqueología subacuática y a la paleontología y a la investigación en general. Fenomenal. Bueno, pues ahora hablemos de esto que tenemos aquí en la mesa. ¿Qué tal si nos vas guiando? Claro. Vamos a empezar tal vez orden cronológico, el orden que tú quieras darle. Muy bien, pues con lo más reciente que hemos descubierto, pero que a la vez es muy antiguo, es paleontológico completamente, y es la réplica es un diente de tiburón megalodón. Como el de la película. Sí, como el de la película, que se extinguió hace 2.5 millones de años y que se han encontrado sus restos en cuevas secas y subacuáticas de Yucatán y Quintana Roo. De hecho, hay una cueva subacuática que no puedo decir en dónde es, pero es en el municipio de Solidaridad, que presenta evidencia de este tiburón extinto. Vicente Fito, explorador subacuático, los encontró hace algunos meses. Y hace unas semanas descubrimos unos dientes de megalodón también, pero en cueva seca.
en la península de Yucatán. Qué interesante. Sí. Es importante aclarar a la audiencia que no se pueden decir muchas de las ubicaciones de estas cuevas para proteger a los mismos hallazgos, que seguramente en tu carrera lo has visto, que cosas que están ahí de pronto dejan de estarlo. Sí, tristemente la evidencia es objeto de saqueo también, de remoción por parte de gente que no se dedica a la investigación, los colecta o los acumula, los colecciona, más como trofeos, souvenirs, etcétera. Ahora, seguro la audiencia tiene la misma pregunta que yo tengo en mi cabeza y es, ¿cómo llega un megalodón, que es el tiburón más grande que jamás existió? Sí. Creo, no sé experto. De hecho, sí. El tiburón más grande que jamás existió, el diente es del tamaño de mi mano, ¿cómo llega a una caverna? Muy buena pregunta. El megalodón en la cueva, sí, llegó antes de que la cueva existiera, antes de que la cueva se formara. Las cuevas de la península de Yucatán son jóvenes relativamente, no pueden tener más de 1.8 millones de años. ¿Hace cuántos millones de años vivió el megalodón? El megalodón se extinguió hace 2.5 millones de años, entre 2.5 y 1.8 millones de años. Entonces, pero lo encontramos en la cueva porque la roca, que es la matriz de la cueva, que se ha erosionado, en el momento que existía el megalodón era la arena del fondo marino. Era arena suave, pero con el tiempo se ha acumulado el sedimento, después de millones de años, entre 7 y 2.5, y ahora es roca, ya no es arena, y ahora es una cueva. Y por eso encontramos los dientes de un tiburón extinto en medio de la tierra, abajo. Oye, y de su posición, ¿simplemente están buceando y están puestos sobre el lecho de la tierra o tienes que escarbar para llegar a ellos? Buena pregunta, y tenemos ambos casos. Los de Playa del Carmen se encontraron en el fondo de la cueva, ya se habían desprendido de la roca, pero en el estado de Yucatán se han encontrado todavía embedidos a la roca. Pueden estar en el piso, pero embedidos, es decir, son parte de la roca, o bien en el techo o en las paredes igualmente. Oye, ¿y hay alguna diferencia entre la cueva húmeda donde se encontró y en la cueva seca donde tú lo encontraste en cuanto a la posición? O sea, ¿el agua tiene algo que ver en esto? Sí tiene que ver y mucho, porque el agua es la responsable de las cuevas y de la península. Y bueno, básicamente de todo lo que estamos hablando, porque la península está hecha de sedimentos marinos que se han acumulado a lo largo de los millones de años. Y las cuevas son cuevas de disolución que han sido labradas por el agua. Igualmente las estalactitas y las estalagmitas son formadas por el agua, entonces el agua tiene mucho que ver. En cuanto a, por ejemplo, las cuevas de Quintana Roo obedecen a paleoniveles a lo largo del tiempo. Sí, los sedimentos, obviamente lo más viejo es lo que está más abajo, ¿no? Lo más nuevo se va poniendo arriba. Eso es cierto, eso es el principio estratigráfico, en donde los sedimentos inferiores son los más antiguos y los superiores los más jóvenes. Pero a lo que me refiero es que si el nivel del mar actual está en donde lo conocemos, esto no ha sido así siempre. Si nos vamos en el tiempo 12.000 años atrás, este nivel estaba 65 metros abajo. En ese momento, el agua de los cenotes y cuevas no estaba a ras de suelo como lo encontramos hoy día. Había que bajar esos 65 metros para encontrar el espejo de agua dulce. Bien, en las cuevas de disolución, las cuevas de la zona, tenemos presencia de agua dulce, pero después, al atravesar ese lente de agua dulce, llegamos a la columna de agua marina. El agua dulce es resultado de la lluvia y el agua marina se infiltra desde el mar, exactamente. Y la división se llama aloclina. Aloclina. Exacto. Entonces, las cuevas de Quintana Roo obedecen a aloclinas antiguas en el tiempo. Los túneles actuales que tienen profundidades de 10, 15 metros obedecen a la aloclina actual. Tú, depende de dónde bucees, con respecto a la distancia de la costa, vas a encontrar la aloclina menos profunda o más profunda conforme te alejes de la costa. Bien, pues los túneles, la mayoría de los túneles de las cuevas subacuáticas oscilan en los 15 metros y coincide con la aloclina actual. Pero hay un subsistema que está entre 20 y 30 metros. Eso es un indicativo de una aloclina antigua.
obedece a paleoniveles más inferiores que el actual. Y así es fascinante cómo el agua tiene absolutamente todo que ver con los ambientes subterráneos. Los fósiles que ves en los techos y en los pisos son corales, esponjas, caracoles, organismos marinos. Sí, marinos. Bueno, y ahorita estamos hablando de 12.000 años, ¿esa es edad de hielo? ¿Es la era del hielo? Hace 12.000 años es el final de la última era de hielo. La última glaciación. Entonces, bueno, la mayor parte del agua está congelada en los polos y pues, en las zonas polares, me imagino. Y es cuando vemos a estos de acá, ¿no? Podemos hablar ahorita de la megafauna y, bueno, obviamente de nuestros antepasados. Sí. Pero de esa época, ¿qué Sí. es lo que se ha encontrado? Y qué bueno que aquí hacemos una pequeña pausa, pero ya nos íbamos. Fíjate hasta dónde llegamos para nada más hablar un poco del megalodón, Sí. ¿no? Las cuevas y la loclina, la disolución, etcétera. Bueno, si quieres hablamos de ese personaje que está ahí. O Es una... Este no es real, para que no se asusten que lo estoy aquí manejando como sea. no, es una réplica. Es una réplica. A partir de un molde, y el personaje es el abuelo de Muknal. Y a este personaje tenemos mucho cariño porque es un descubrimiento relativamente reciente, fue hecho en el 2012 y está a poca distancia del sitio de la Señora de las Palmas. A la Señora de las Palmas la colectamos en el 2004 y esta evidencia la descubrimos en el 2012, 8 años después, haciendo otros recorridos de monitoreo. ¿Son de la misma época en el tiempo? Sí. Probablemente este sea más antiguo, se encontró a 33 metros, 10 metros mayor profundidad y más lejos adentro de la cueva. Este se encontró a 210 metros desde el cenote. Ahora ya lo habías comentado, los niveles del agua eran distintos en aquellas épocas. ¿Qué tan abajo estaba el mar? Esa es una muy buena pregunta porque podemos correlacionar los paleoniveles que están muy bien estudiados y fechados por investigadores del Instituto de Limnología y Ciencias del Mar de Puerto Morelos, en específico Paul Blanchón. Y si nos vamos por ejemplo, la profundidad que se encontró el abuelo de Muknal, que son 33 metros. Si revisamos los estudios, para que la cueva estuviese seca a 33 metros, tenemos que ir atrás en el tiempo por lo menos 10.000 años. Entonces, este personaje tiene una antigüedad mínima de 10.000 años, puede tener mucho más. No se le ha hecho fechamiento por radiocarbono 14 directo a los fósiles, porque es muy poco el material y muy poco el contenido orgánico. Pero había carbón asociado. Entonces, con base al carbón una asociado... ¿Una fogata o...? Sí, debió haber sido una fogata, porque al abuelo de Muknal lo depositaron en una cueva de completa oscuridad. No hay modo de ver más allá del fuego. Acuérdate que estamos hace más de 10.000 años, entonces no había tecnología alguna más que una antorcha. Sí, exacto. Materiales naturales, madera, pieles, hueso, roca. Era una península de Yucatán muy distinta a la actual, ¿no? Sí. Vaya, no era una selva como la que tenemos hoy. ¿Qué era? No, había pastizales, pero también había parches de vegetación alta. Uh-huh. Esto lo podemos saber, bueno, lo hemos comprobado a través del análisis de las cenizas y los carbones que hemos colectado de cuevas subacuáticas, por ejemplo, las de la cueva Muknal, donde se encuentra el abuelo de Muknal y la Señora de las Palmas. Y hemos identificado pastos, hemos identificado también zapotáceas, es decir, pastos y árboles también. Y también lo podemos inferir por la fauna que se ha encontrado. Tenemos animales paseadores como los caballos, ¿no? Que comen pasto. ¿Teníamos caballos aquí en la península? Sí, te traje un incisivo de caballo. Es un incisivo de caballo actual, pero los encontramos iguales, fósiles, adentro de las cuevas subacuáticas. Y cohabitaron con los humanos, con el abuelo de Muknal, la Señora de las Palmas. De hecho, encontramos un hueso de caballo con marcas de corte por utensilio lítico. ¿No hay ninguna evidencia de domesticación de los caballos? No. Tenemos evidencia de contacto y de probable consumo. Pero en cuanto encuentre la silla de montar paleolítica, te la vengo a presentar aquí. Vale. Hablando de probable consumo, vamos a hablar de los consumidos y los consumidores de nuestro abuelo de Muknal. Pero qué bueno que lo mencionas, porque te traje un fragmento de mandíbula de pecarí. Hemos descubierto también un pecarí extinto
que resultó ser nuevo género y nueva especie, y la hemos nombrado Mugnalia minima. Mugnalia en honor a los espeleobusos que exploraron y cartografiaron la cueva de Mugnal, y mínima porque es el pecarí más pequeño que ha existido en la historia. De hecho, podríamos decirle pecarí pigmeo. Es chiquito. Y se encontró a 13 metros del abuelo de Mugnal. Y también presenta marcas de corte. Con las herramientas. Exacto. Entonces sabemos a través de las marcas de corte que 1, hubo contacto, 2, hubo manejo y un probable consumo. Y algo muy interesante es que ni el pecarí ni el humano, o los humanos, perdón, porque es un grupo ya de 10 individuos, el abuelo de Mugnal y la señora de las Palmas son 2 de ellos nada más, pero los análisis de estroncio a través de sus dientes indican que no eran oriundos de la costa. Y eso es tiene sentido o apoya el hecho de que esta gente eran nómadas. Es decir, venían aquí por épocas nada más. Ya. Entonces, pues son historias muy interesantes. Sabemos lo que comían, sabemos que eran longevos. En este caso, la señora de las Palmas y el abuelo de Mugnal tienen más de 40 años, que para su época eran unos verdaderos ancianos. Entonces debieron ser los sabios del grupo, gente que sabía probablemente encontrar la comida, el agua. No sabemos, ni lo vamos a saber porque son prehistóricos, no hay nada escrito de ellos. Solo se conocen sus esqueletos, que la mejor colección de esqueletos humanos de la era del hielo está aquí en Quintana Roo. Tenemos los mejores esqueletos, los más completos, los mejores conservados. Gracias a las cuevas. Del mundo, por las cuevas de esa época. Y qué bueno que lo mencionas porque es la cueva, es el techo de la cueva la que funciona como el sedimento suave que cubre a este organismo que se muere rápidamente para que se favorezca la conservación fósil. Claro. Aquí en superficie, en toda la península no hay fosilización porque hay muy poca tierra, es muy ácido, llueve mucho, hay carroñeros, no se conservan, todo se desintegra a los meses. Pero adentro de las cuevas sí se preservaron perfectamente bien, tanto que hemos encontrado los huesecillos más pequeños del cuerpo humano, que son los huesecillos auditivos, tanto de la señora de las Palmas como de otro personaje llamado Chanjol II. Entonces esto es lo que hace que escuchemos. Exacto. Así de bien se conserva. ¿Hay otro lugar en el mundo que se conserve así de bien? Para la época en donde estamos hablando, que eso hace mínimo 10,000 años, no. Y sí se han encontrado huesecillos auditivos incluso de homínidos con millones de años de antigüedad, pero están fosilizados, petrificados en el hueso temporal. Ya no son huesos, son roca. Son roca. Los de aquí también son fosilizados, pero están conservados en 3D, así como te los he traído aquí. Uh-huh. Así se conservan aquí. Y no parecen antiguos, es a lo que me refiero. Están tan bien preservados que no parecen antiguos. Oye, entonces ya hablamos de los consumidos por el abuelo Mugnal, pero ¿qué tal de los consumidores? Muy bien. Esta es una réplica de la falange distal de un perezoso extinto, o la punta del dedo. Bueno, entonces no era un consumidor. Consumidor herbívoro, y también hemos descubierto evidencia de contacto con el ser humano, con el perezoso. Y esta es la garra del perezoso cabeza de huevo, le hemos nombrado. ¿Cabeza de huevo? Sí. Como el video. El nombre científico es Oviceps. Oviceps. Quiere decir cabeza de huevo. No les he traído el cráneo porque es muy delicado, muy voluminoso, pero sí les he traído la réplica de su mandíbula. Y ustedes dirán, pero tiene colmillos, eso quiere decir que es un carnívoro. Pues no, son caniniformes, parecen caninos, pero no lo son. Los utilizaban probablemente para cortar tallos de alguna planta de su preferencia. Hay muchos animales, incluso herbívoros, que tienen dientes que parecen caninos, o bien que son caninos, pero no tienen la función de los carnívoros. Ahorita hablamos de los carnívoros. Este también resultó ser un género nuevo y una especie nueva que hemos nombrado Xibalbaonyx oviceps. Y Xibalbaonyx quiere decir la gran garra del inframundo maya. Xibalba, probablemente muchos estemos familiarizados con el término.
Y onix es el significado científico o se le nombra a un organismo onix cuando tienen grandes garras. Como la piedra, tal cual. La piedra de origen volcánico. Claro, igual. exacto. Pero este es contexto osteológico. Osteológico. Es distinto. Ajá. Entonces, Xibalba onix, la gran garra del inframundo maya, en honor a los espeleobusos que descubren y colectan estos elementos para que se logren estudiar. Esta es la garra. Así lo hemos nombrado, lo descubrió Vicente Fito en el 2011, lo colectamos unos años después y actualmente el original, mandíbula y cráneo, no están en exhibición, pero está bajo resguardo del INAH en el Museo Arqueológico Maya de Cancún. Ok, está aquí en casa. Sí, pero no está en exhibición, así que para el público vayan al museo, pero no vayan buscando el perezoso porque no está exhibido, está en bodega. En resguardo. Sí. Ok, perfecto. Y ahora, este hueso que tenemos acá, ¿de qué es? Este hueso, este gran húmero, es el hueso del brazo de un dientes de sable. De un tigre dientes de sable. Aquí tenemos un cazador. Exactamente. Este sí se comía al abuelo Mugnal y a la señora de Las Palmas juntos y de postre a un perezoso. Y a todos ellos. Aquí traen... Esa es una miniatura de su cráneo. Como pueden ver, ese sí tenía unos grandes caninos. Son de los caninos más grandes dentro del del orden carnívoro. Y se han registrado varios sitios con presencia de dientes de sable. ¿Aquí en México también? Sí, en México y en específico en Quintana Roo. Y nosotros hemos encontrado al ancestro del dientes de sable. El nombre científico del dientes de sable es Smilodon fatalis. Este es su húmero. Pero encontramos el mismo hueso, pero un fragmento, solamente esta parte, del ancestro del dientes de sable. Y su nombre científico es Smilodon gracilis. Es una especie más pequeña que dio origen a la especie famosa de dientes de sable, que también se encuentra en la península de Yucatán. Lo que es muy interesante es que Smilodon gracilis, que es el ancestro del dientes de sable que todos conocemos, su extinción está fechada a hace más de 200,000 años. Entonces parece ser que aquí tenemos su última aparición hace mucho menos de hace 200,000 años. Porque... O sea, los remanentes, lo que quedaban de la especie. Exactamente, su última aparición en el registro fósil. Porque están asociados a dientes de caballo, que su extinción está fechada hace 10,000 años. Entonces probablemente tengamos aquí a los últimos ancestros de los dientes de sable. Y también cerca de esta cueva en donde encontramos al ancestro del dientes de sable, encontramos igual otro fragmento del mismo hueso, del húmero, pero de lo que resultó ser una especie de gato nuevo, al que hemos llamado Panthera balamoides. Es el mismo género que el jaguar es género Panthera, pero especie onca, y este nuevo gato es género Panthera, pero especie balamoides, y balamoides quiere decir parecido al balam. El balam es el nombre maya para el jaguar. Igualmente se extinguió con la megafauna hace aproximadamente 10,000 años y es uno de los nuevos hallazgos que hemos publicado en una revista científica, junto con también el hallazgo de las clavículas del gato más grande que ha existido, el león americano. Esa clavícula que te acabo de pasar es la clavícula de un puma. Y mira el tamañito que tiene comparado con la clavícula de la señora de Las Palmas. Vean, aquí tenemos la clavícula de un puma y la clavícula de la señora de Las Palmas, un humano. Detectamos las clavículas de este león americano y son más grandes o un poco más grandes que la clavícula de la señora de Las Palmas. O sea, era un gato gigante. Exactamente. De hecho, el gato más grande que ha existido en el mundo. ¿Qué tan más grande que un león africano? Un 20% por lo menos más grande que un león africano. Sí, es impresionante la talla que llegaron a alcanzar estos animales. Y es un registro nuevo para Quintana Roo. Entonces, tenemos diferentes niveles de hallazgos. Cuando encuentras algo que es nuevo para todo el mundo, como el perezoso
de la ruta de los cenotes de zapotes, Xibalba onyx ovis. Mugnalia minima. Mugnalia minima, que es género y especie nuevo igualmente para todo el mundo. Panthera balamoides, que es una especie nueva de gato extinto. Pero también tienes especies conocidas, pero que no se habían registrado en el área, como Smilodon gracilis, como Panthera leoatrox, que es este gran león americano. Y así, poco a poco, se va formando un ensamble faunístico en donde llevamos ya registradas más de 30 especies de animales, en muchos casos extintos totalmente, como el dientes de sable, el perezoso, Panthera balamoides, Mugnalia minima, o también extinciones locales, es decir, tenemos presencia de, ¿cómo se llama este félido? Gato montés, Lynx rufus o lince, el cual aquí ya no existe, pero existe en otras partes de México. Tenemos registros de coyote, ¿no? Es un cánido que aquí pues, jamás nadie lo conoce, pero sí existe en otras partes del continente. Y así, entonces tenemos diferentes tipos de hallazgos, de descubrimientos. Está el otro hallazgo también que es a los que hay que reconocerles siempre, es a la comunidad de espeleobuzos, que son los que exploran estos espacios que nadie conoce, que es gracias a ellos y su esfuerzo. Y riesgo. Y bolsa que conocemos, que tenemos acceso y el privilegio de estudiar restos de fauna extinta que nadie conoce o que sí conocían, pero que no se sabía que existían aquí. Ok, y ahora hemos estado hablando de pura fauna a este punto, tanto de herbívoros como humanos, que supongo que son omnívoros y carnívoros, pero hay algo más en esta mesa que es completamente distinto a todo lo demás. Hellbells. Hells Bells, las campanas del inframundo. Bueno, como si no fuera suficiente todo este fascinante mundo paleontológico, arqueológico, hemos llegado, la espeleología subacuática nos lleva a hallazgos increíbles. Esto es un hallazgo muy particular que envuelve el espeleobuceo, la geología, la microbiología, la geoquímica y al resultado al que hemos llegado es realmente fascinante. Esto es una Hells Bells no muy antigua, joven, y fue la que utilizamos para identificar los microorganismos que están involucrados en su formación. Son los primeros o las únicas estalactitas del mundo que crecen subacuáticamente y que hay microorganismos involucrados en su formación. Por lo tanto, son biotemas. Son espeleotemas, sí, porque es un depósito mineral, pero al estar involucrada microfauna, se vuelven biotemas y resultan ser los biotemas más grandes del mundo. Que además son gigantes. De hecho, ese es un buceo es un buceo que la gente convencional puede hacer. Si quieres, ahorita entramos en qué la gente que quiere ir a conocer qué clase de precauciones debe tener para cuidar este tipo de cosas, pero no es o sea, vaya, obviamente hay bacterias en eso, pero también hay un tipo muy especial de vida, ¿no? Arqueas. Así es. Todo esto lo sé porque fue una conferencia de Elhus donde justamente estaba exponiendo el descubrimiento y todo lo que se ha hecho. Entonces, platícanos, ¿qué son las arqueas? Wow, bueno, esa es una súper pregunta porque las arqueas se descubrieron hace bien poco, en los 70s, y no fue aceptado completamente hasta bien entrados los 80 y 90s por un científico que estaba trabajando bacterias y logró identificar estos microorganismos que no coincidían con nada conocido y que clasificó como un nuevo reino. Entonces es un descubrimiento súper trascendental para el mundo y bueno, hemos descubierto que estos microorganismos, arqueas y bacterias, están involucradas en la formación de estos espeleotemas. Las arqueas resultan ser los seres vivos o los organismos más antiguos del planeta. Su edad o su aparición en el registro fósil se remonta a más de 3,000 millones de años. Entonces son bien interesantes. Obviamente estos son representantes de esos primeros seres y los encontramos en
¿Recuerdas que mencionamos la haloclina? Ujú. Bien. Hay ciertos cenotes en la ruta de los cenotes de Puerto Morelos, 7 en específico, en donde se han registrado estas formaciones tan especiales. Crecen bajo agua y bajo condiciones ultra específicas asociadas a la haloclina, pero no solo debe haber haloclina, también debe haber mucha materia orgánica en descomposición que genera ácido sulfídrico y que a la vez genera bacterias y arqueas que se alimentan y que hacen fiesta. Florecen. Exactamente, es una explicación muchísimo más técnica y estamos a punto de publicar un artículo científico al respecto, pero va a ser una serie de trabalenguas, entonces voy a tratar de mantenerlo en un lenguaje en donde lo podamos no solo entender, sino pues también bromear al respecto. Okay. Entonces, aquí tenemos a las bacterias y a las arqueas en la nube de ácido sulfídrico, que es blancuzco, y está justo en la haloclina, en el cambio de agua dulce a agua salada, y que también es una termoclina, cambio de temperatura, de menor temperatura a mayor temperatura. El agua dulce está a 25 grados y el agua salada a 27, todo el año. Entonces aquí tienes esta haloclina, tienes el agua saturada de minerales, las bacterias y las arqueas haciendo fiesta, y el resultado de esta fiesta es que los minerales se precipiten o se solidifiquen y forman estas estructuras que tienen son angostas en su base y se van ensanchando conforme van creciendo. Pero también pueden crecer campanas en las campanas que ya crecieron. Y también descubrimos mini campanitas que le crecieron a un gran tronco de una ceiba que se cayó al fondo del cenote hace 4.500 años. Lo sabemos porque hemos fechado la madera de este árbol. Y también fechamos a las mini campanas. Entonces, esta fue una de las pistas que apoyó nuestra hipótesis de que eran formaciones que crecían bajo agua. Que tuve que parecer disco rayado por varios años porque nadie me creía. Cuando estábamos en el nivel de la hipótesis, pues nadie me creía al principio porque es una idea realmente pues absurda. Para la audiencia, todos los estalactitas, estalagmitas crecen en seco. Sí. Entonces, exacto, crecen en gracias. seco. El decir que una estalactita crece bajo el agua es como decir que puede ser música solo con silencio. Es algo que la gente no sabía que existía. Y aquí es donde viene esto. Exacto. Y es algo, fíjate qué chistoso. Hace poco di una conferencia sobre los tiburones, la evolución de los tiburones. Y hay un caso en Quintana Roo también, subacuático, de la cueva de los tiburones dormidos. Antes de ese lugar se pensaba que los tiburones tenían que mantenerse nadando o móviles para no ahogarse, no morirse. Y resultó que no. Los tiburones muy bien podían quedarse estáticos por horas sin ahogarse. Entonces, pero hasta que no se encuentra la evidencia, no cambia el pensamiento, no nos educamos. Claro. Bueno, encontramos la evidencia. Vicente Fito exploró por primera vez este cenote, el cenote Zapote, con la familia de la señora Fátima Alcocer, y que nos permitieron hacer los estudios. Vicente me guía a mostrarme su hallazgo del perezoso. Al ascender vemos las campanas, nos quedamos perplejos los dos, nos damos cuenta que es algo único, muy especial, muy bonito, y yo me quedo con la ardilla girando en el cerebro de que estas cosas eran distintas, no estaban creciendo en seco y que muy probablemente estaban creciendo bajo agua, y que algo tenía que ver la haloclina y lo blancuzco de la haloclina, porque yo no soy geólogo, pero cuando tomas cursos de espeleología y espeleología subacuática, hay capítulos en donde tú, claro, de geología. La espeleología es una rama de la geología. Entonces ahí tú te puedes adentrar más o no, simplemente lo mínimo que te dan en tu curso. Yo no podía tener suficiente cuando entraba a las cuevas con lo que me decían los libros de buceo de cuevas. Sí te explican la fauna que existe ahí, sí te explica un poco de cómo se forman las cuevas, pero muy superficialmente. El objetivo es que bucees en cuevas. Exactamente, no la ciencia. Bueno, pues me puse a estudiar varios casos hasta que sí insistí al geólogo del proyecto, porque tenemos un proyecto de investigación en donde participan diferentes museos y universidades de México y del mundo, y me dijo, ok, pero hay que comprobarlo. Sí, una afirmación extraordinaria necesita prueba extraordinaria. Exacto. Entonces, él, al ser el especialista, armó toda una batería de análisis y estudios distintos de la columna de agua, de la microbiología para identificarlos, de
la imagen microscópica de los minerales para ver si son orgánicos o inorgánicos. Y sí, todas las pruebas que les hicimos, todas las preguntas que les hicimos para corroborar la hipótesis o no, resultaron que sí, en efecto, están creciendo bajo agua en la actualidad y hay microorganismos involucrados. Arqueas y bacterias, un montón de especies que son pues trabalenguas, no se los voy a recitar aquí, pero son bien interesantes porque tienen que ver con estas formaciones tan especiales que son los estromatolitos y los oncolitos, en donde tiene que ver la fotosíntesis, ¿no? La luz del sol, los minerales en el agua, los microorganismos. En este caso no, esto es una quimiosíntesis. Son depósitos minerales que se dan subacuáticamente, no son los únicos, hay otros, pero estos sí son los biotemas más grandes del mundo. Los otros biotemas que se han estudiado son pequeños y de poco grosor, y hay campanas que son más grandes de la mesa en donde estamos aquí platicando. Pesan toneladas esas campanas. Si quieren conocer las campanas personalmente, vayan al cenote Zapote. Hay una que ya sacaron, que estaba tirada en el fondo del cenote y es gigantesca. Y ya también nos ha servido para fecharla y tiene una antigüedad bien interesante. ¿Qué tanto? Entiendo que las estalactitas tardan miles, tal vez incluso millones de años en formarse, depende del tamaño de una. ¿Cuáles crecen más rápido? ¿Estas o las estalactitas? Supongo que estas, para que anden creciendo en un cenote de 4000 años, deberían de ser rápidas. Sí, tienes toda la razón. Sin embargo, el proceso de la construcción, que es el responsable, o el mecanismo de la construcción que es el responsable de los espeleotemas, de las estalagmitas y las estalactitas, es prácticamente inmediato. Aunque sí se forman muy lentamente, se forman más rápido de lo que pensamos. Y como prueba, yo los invito a que se fijen en los tinacos, que se fijen en sus regaderas, que se fijen en las cajas de los excusados y pueden ver perfectamente bien cómo ahí se han depositado minerales que parecen estalactitas, porque es el mismo cristal, es cristal de calcita. El caso es que tenemos estalagmitas de este tamaño que hemos fechado con 47,000 años, más o menos. Es decir, tú puedes fechar una estalagmita y estar seguro de su antigüedad, pero si tienes una a un lado del mismo tamaño, y no quiere decir que sea igual de antigua. Puede ser mucho más o menos, porque ahí ya son microcondiciones, depende de qué tanto goteó. De qué tanto goteo, de qué tantos minerales se depositan. Sí, y tú puedes ver cómo cambian estas condiciones con centímetros, porque ves estalagmitas gigantescas y tienes a un lado unas mini estalagmitas súper modestas. Entonces son microcondiciones que cambian adentro de metros cuadrados. Entonces el caso es que sí, las estalagmitas que crecen en cuevas secas tardan más que las Hellsbells que crecen bajo agua. Tenemos una mini Hellsbells, esta es una mini Hellsbells de unos 200 años. Pero tenemos Baby Bells de 95 años, que son las más jóvenes que hemos fechado, y son pequeñitas del tamaño de una canica, las cuales le crecieron a una ceiba de 4,500 años de antigüedad. 200 años es esto. Sí. Crecen bastante rápido. Ajá. Y si la vemos, si la analizamos, básicamente es una estalactita porque pende del techo. ¿Okay? Estaba en el techo de la cueva. Pero si observamos el núcleo, no tiene el hueco característico de las estalactitas clásicas que han crecido por goteo. Las estalactitas inician como un popotito. Uh-huh. Y entonces a partir de ese popote, de ese hueco, de ese núcleo, se van ensanchando hacia afuera. Pero ese popotito permanece a lo largo de la vida y muerte de la estalactita. No son organismos vivos, pero por decirlo así. Siempre. De la formación. Exacto. Si tú se rompe y la ves, ahí tiene el hueco. Estas no. Porque no crecieron con ese mecanismo físico de goteo. Entonces el resultado de una fiesta entre arqueas y bacterias. Sí, y esa fiesta se da porque hay unos cambios tremendos de temperatura, de salinidad, de oxígeno disuelto, de potasio, de nitrógeno, por esta haloclina. Claro.
Entonces, así es como se depositan los minerales. Bueno, pues ya escucharon. Eso lo pueden visitar, único en el mundo, en el cenote Zapote. Así es. Y pues con cuidado, no se les vaya a caer una encima. Sí. Pero bueno, bueno, total. Ya hablamos entonces de arqueas, bacterias, del reino animal y todas sus desavenencias, pero nos comentaste que ibas a hablar de un caso más forense. Ah, sí, este caso forense. Ok, tenía yo mis cuatro cartas para jugar con el INA. La Eva de Najarón, la Señora de las Palmas, el Hombre del Templo y el esqueleto de la cueva de Actuncó. Y ahí vamos, todo el proyecto. A revisar esta evidencia. Entonces navegamos la cueva, navegación compleja, había que ir de una línea a otra. Siempre se conectan unas líneas con otras. Llegamos al sitio y los huesos estaban muy cerca de un cenote, que no llegamos caminando, nos llegamos buceando. Entonces esa fue la primera pista que nos indicó que no era antiguo. Los esqueletos antiguos premayas, Señora de las Palmas, Abuelo de Mocnal, etcétera, que tienen más de 10,000 años, se introdujeron cuando la cueva estaba seca. Entonces están lejos de los cenotes, lejos de las entradas, lejos de la luz solar. Ahí en la luz solar encontramos en ocasiones esqueletos mayas, porque el pueblo maya llega a la zona cuando el nivel del mar está como en la actualidad. Entonces nunca se pudieron introducir en las cuevas, como lo hacemos los buzos de cuevas, como lo hizo la Señora de las Palmas, porque siempre estuvieron las cuevas subacuáticas para ellos. Sí, claro, y los mayas no podían nadar 100 metros a través de una cueva. Ningún humano, ni australiano, ni ninguno. Entonces, al estar tan cerca del cenote, fue un indicativo que probablemente era de afiliación maya. Pero después, haciendo observaciones directas al material, estaba en proceso de degradación. No estaba ni mineralizado, ni erosionado, sino que se estaba deshaciendo, es decir, un indicativo de que era actual o no antiguo. No sabíamos qué tan antiguo, estamos buceando, no sabemos nada, sí, más que con base a lo que hemos estudiado, podíamos ahí hacer nuestras notas. Exacto. Hipótesis entonces, pero después hicimos el registro, lo tratamos como toda evidencia arqueológica o paleontológica, se registra igual, no se toca nada. En ocasiones se toman muestras. Una muestra es una pregunta que le haces a la evidencia para ver qué antigüedad tienes, por ejemplo. Otra muestra probablemente podría ser el hueso de la cadera para sexar al individuo. Así se pueden muestrear, pero siempre primero se registra absolutamente todo, no se toca nada, y si acaso, una muestra para fechamiento. El caso es que terminamos el buceo, ya estábamos en la plática, post-inmersión. Para este entonces ya había llegado la propietaria del cenote, y entonces estábamos comentando lo que habíamos encontrado, etcétera, y lo que estudiamos, los humanos antiguos, informándole a la comunidad, a la propietaria, y empieza a hablar la señora. Y para esto un detalle importantísimo: en el fémur, que es el hueso de la pierna, tenía una callosidad, una deformación, algo había padecido este personaje esqueletizado adentro del cenote, y grave durante muchos años de su vida, tanto que se le había hecho un gran callo óseo, ¿no? Una deformación en el hueso, y para que el hueso se deforme tiene que ser un padecimiento grave, crónico. Bueno, quedó anotado y fotografiado. Y en la plática llega la señora propietaria, bien avanzada la plática, se aparece y nos empieza a platicar que tenía un velador, que le gustaba el trago y que un día desapareció. Y nunca nadie supo nada de él. Y nosotros nos empezamos a guardar silencio, a ponerle atención, y la estocada fue que dijo, y era cojo. Entonces en ese momento nos cayó el 20 de que el personaje que se había desaparecido estaba ahí adentro en el cenote, con un gran callo en el fémur, que pues machaba o casaba con la descripción que nos había hecho la propietaria del cenote. Entonces ya se resolvió un caso de hacía 20, 30 años.
Entonces, Jerónimo el policía, el forense. Sí. A partir de ahí me interesé mucho en este tema y tomé cursos de antropología física forense y de arqueología forense. Y todo tiene que ver con los huesos humanos antiguos. Claro. Entonces, bueno, hablamos de biología, de paleontología, ahorita estamos hablando de lo forense. Bueno, un poquito de todo, ¿verdad? Sí, y es lo que es lo que uno va desarrollando si tienes el interés de vivir aquí, o más bien, viviendo aquí, te nace el interés de lo que te vas encontrando. Todo lo que te estoy presentando existe aquí, son historias generadas localmente por gente que vive aquí, que ha trabajado aquí. No son ninguna historia de otros lugares, son de nuestros cenotes, de nuestras cuevas, de nuestro estado, de nuestra península. Y es bien, bien interesante que tengamos la oportunidad de ser parte de nuevos hallazgos, ¿no? Igualmente, la gente que no sea exploradora ni se meta a los arrecifes, a los barcos hundidos, igualmente está siendo parte de esto, porque estamos viviendo en la misma época y conforme pase el tiempo, en el futuro, cuando piensen en nosotros, nos piensan igual. Entonces, traje también un pequeño objeto que sí utilizamos en la cueva, mira, y es para medir. Exactamente. Centímetros. Es un parámetro. Todo lo que estudiamos, llegamos a conclusiones comparándolo con cosas conocidas. Entonces ponemos esto, antes de poner la foto, al lado del hueso o el elemento, ya sea arqueológico, paleontológico, incluso forense, se registra en foto y gracias a esa escala sabemos que mide X centímetros. En este caso la escala mide 5 centímetros. Ya, con eso en una sola foto puedes saber cuánto mide y tener que tocarlo, moverlo del lugar, que es lo básico. No debes de mover las cosas en tanto no tengas un objetivo para moverlas. Sí, y un permiso también, porque para hacer arqueología y paleontología se necesita un proyecto autorizado y un permiso y gente especializada. Son objetos súper frágiles y están depositados de una manera que el simple hecho de cómo están te da evidencia, te da pistas. Es un montón de información que se tiene que documentar perfectamente bien, tanto para que alguien que no ha estado en el lugar lo entienda perfectamente bien. Y después, entonces ya se colecta. Ahora, hemos hablado de cómo empezaste, de toda tu carrera, de todas estas cosas, obviamente todo esto lo pueden encontrar en internet, pueden encontrar tus artículos de las revistas científicas. Alguien que quisiera seguir tus pasos, alguien que está interesado en el tema del buceo, que quiere ayudar en este como ímpetu de descubrir, de explorar y todo, ¿qué le recomendarías? Prepararse, tomar cursos. Es la mejor manera de relacionarse con la ciencia, con la exploración, con el descubrimiento. Nada como descubrir. Y no me refiero a una especie nueva, sino a descubrir algo que desconocías, ¿no? Un tema. Y la recomendación es que si encuentran un tema que les gusta, que les apasiona, es no separarse, no quitar el dedo del renglón. Porque los resultados pasan décadas, muchos años hasta poder verlos. Claro, claro. ¿En qué encontraste Mognalia minima y se publicó como un nuevo género de especie? ¿Cuántos años pasaron? Uy, esa es buena pregunta. Se descubrió en el 2012 y el artículo científico salió, si mal no recuerdo, en el 2016 o 17. Y fue rápido. Más o menos. Fue rápido. Debería de ser más rápido. Debería ser mucho más rápido. En cuanto al descubrimiento por parte de los espeleobuzos, por ejemplo, en este caso, al estudio, a la publicación científica, al congreso, al libro de texto de primaria. Debería de ser más corto. La señora de las Palmas se descubrió en los 90s y se incluyó en el libro de texto hasta el 2003, si mal no recuerdo. Entonces tuvieron que pasar 20 años. Hubo 20 generaciones que fuimos ignorantes en el de la tema. Señora. Entonces realmente es triste y así debe de haber 1000 hallazgos ahí adentro todavía. Y la comunidad del espeleobuceo es una fuerza de trabajo con un potencial enorme, como podemos constatarlo, y que ha sido mal aprovechada por las autoridades.
Y ahí es donde también hay que trabajar mucho, porque cuando se creó el INAH, que en este caso es el organismo en donde cae la responsabilidad. Regulador, rector. Ajá, exacto. No existían los espeleobuzos, no existía el espeleobuceo, entonces no hay a ningún arqueólogo ni paleontólogo le enseñaron cómo tratar con esta nueva clase de personas que se arriesgan y que invierten su tiempo, su vida, todo. Entonces esa relación tiene que ser mejorada y así se va a acelerar este proceso de descubrimiento a difusión, a divulgación a público en general, a niños de primaria. Perfecto. Yo estoy haciendo una campaña, ahí voy haciendo trabajo hormiga. Tengo un proyecto que se llama Museo a Domicilio. Y entonces, si tú me llamas, como lo hiciste y me invitaste a tu programa, llego a tu escuela, llego a tu instituto, llego a donde quieras, a tu fiesta, y te llevo mi kit de réplicas y te doy tu explicación. Todo basado en artículos científicos y conferencias que he dado ya. Pues bueno, ya saben, maestras que están viendo esto. Aquí lo tienen, vamos a dejar sus datos al final de este video para que lo puedan contactar. Y lo importante es que la gente vaya conociendo lo que tenemos abajo. Si hay nuevos buzos o niños que quieran adentrarse en este mundo, sería padre que te contacten también para que puedas hablar con ellos y los puedas guiar un poco. Siempre es mejor tener un mentor en ese tipo de cosas. Sí, con gusto. Perfecto. Bueno, pues estuvimos hablando con Jerónimo, buzo, explorador y científico mexicano. Muchas gracias por tu labor y fue un gusto tenerte aquí. A ti, muchísimo gusto. Muchísimas gracias. También muchísimo gusto. Y qué bien, un micrófono, un foro. Y qué mejor que la gente de aquí de Cancún.